Las horas extraordinarias son aquellas que un trabajador realiza fuera de su jornada laboral ordinaria. Para ello, deberemos tener claro primero cuál es nuestra jornada laboral, la cual se establece vía convenio colectivo o contrato de trabajo. Las horas extra, por tanto, serán todas aquellas realizadas por encima de la jornada máxima anual. Hay que tener en cuenta que las empresas pueden establecer un sistema de distribución irregular de la jornada hasta un máximo del 10% de las horas de trabajo. Por ejemplo, si la jornada de un trabajador es de 1.800 horas anuales, un total de 180 podrán distribuirse de forma irregular unilateralmente por decisión de la empresa. Existen dos tipos de horas extraordinarias. Veamos la forma de remuneración de cada una de ellas. Las horas extraordinarias estructurales son aquellas que se realizan de forma regular. Para saber cómo deben remunerarse estas horas extraordinarias, si con descanso o con dinero y a qué precio, debemos siempre consultar el convenio colectivo. Este viene detallado en el contrato o puedes consultarlo directamente con recursos humanos. Además, en algunos casos también podrá regularse en el propio contrato de trabajo el valor de la hora extra. Pero cuidado, nunca podrá ser inferior a lo pactado y establecido en el convenio colectivo. Eso sí, siempre la remuneración deberá ser igual o superior a una hora ordinaria, nunca podrá ser inferior. Veamos un ejemplo, el convenio colectivo de telemarketing. En este convenio colectivo se fija lo siguiente. Las horas extraordinarias diurnas, en horarios comprendidos entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, se abonarán con un incremento del 25% sobre el valor de la hora tipo ordinaria. Las horas extraordinarias nocturnas, entre las 10 y las 6 de la mañana, se abonarán con un incremento del 60%. También se regulan las horas extraordinarias festivas diurnas, no domingos. Es decir, aquellas comprendidas entre las 6 y las 10 de la noche, que se abonarán con un incremento también del 60%. Y por último, también se regulan las horas extraordinarias nocturnas en festivos, no domingos, en horarios comprendidos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, cuyo incremento será del 80%. Además, se establece que por pacto individual, las horas extraordinarias podrán compensarse por tiempo de descanso. Hemos visto un ejemplo de cómo se regulan las horas extra en un convenio colectivo. Sin embargo, en caso de que el convenio no regule cómo se compensan, entonces se aplica la regla general prevista en el Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 34 dice lo siguiente. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los 4 meses siguientes a su realización. Es decir, en caso de que el convenio no diga nada, las horas extras se compensan con horas de descanso. Por otro lado, tenemos las horas extraordinarias por fuerza mayor. Estas se realizan debido a circunstancias imprevistas o situaciones de emergencia que requieren la intervención inmediata de los trabajadores. Se remunerarán al igual que las horas extras. En segundo lugar, debemos de hablar de los límites a las horas extras. La legislación laboral establece límites en cuanto al número de horas extraordinarias estructurales que un trabajador puede realizar. Se pueden observar dos escenarios distintos. Por un lado, si las horas extras son compensadas económicamente, no podrán realizarse más de 80 horas anuales por cada trabajador. Por otro, si las horas extras son compensadas con descanso, no existe límite de horas extras a realizar, siempre que se hayan compensado dentro de los 4 meses siguientes a su realización. Estos límites se establece para las horas extras estructurales, ya que las de fuerza mayor carecen de límites. Por último, debemos hablar de la voluntariedad de las horas extras. Su realización es voluntaria, salvo que el convenio colectivo o el contrato de trabajo dispongan lo contrario, a excepción de las horas extraordinarias por fuerza mayor, que sí son obligatorias siempre. Cotización de las horas extraordinarias. La cotización de las horas extraordinarias la debe realizar tanto el trabajador como el empleador. Además, las horas extras deben ser registradas en las nóminas y en los registros de jornada laboral de la empresa de forma expresa. No es válido que te digan que está dentro de otro concepto como salario base o un bonus, por ejemplo. Además, deberán de especificar el precio de la hora y el número de horas con toda la información debidamente desglosada. Las horas ordinarias estructurales y las de fuerza mayor no cotizan igual, por lo que no está de más que te fijes en la nómina cómo las está cotizando tu empresa. Horas extra estructurales. A estas horas extras se les aplica un tipo de cotización del 28,3%, igual que a cualquier hora normal de la jornada de trabajo. El 23,60% va a cargo de la empresa y el 4,70% a cargo del trabajador. Por tanto, deberás fijarte en tu nómina que cotices tan solo el 4,70% de estas horas, es decir, que te resten a ti de tu nómina solo este 4,70% y no más. Respecto a las horas por fuerza mayor, las horas extras derivadas de estas se cotizan en unos tipos del 12 y del 2% respectivamente, es decir, 12 a cargo del empresario, 2% a cargo del trabajador. Es decir, son más baratas a efectos de la seguridad social. Horas extra y registro de jornada.
Además de regular aspectos como los tipos de horas extra o su forma de compensación, el Estatuto de los Trabajadores establece una obligación primordial para las empresas: llevar un registro de jornada. ¿Cómo debe realizarse? Este registro debe ser conservado durante al menos 4 años y debe estar a disposición de la Inspección de Trabajo y de los representantes de los trabajadores. El registro de jornada es importante, ya que ante un eventual juicio, si la empresa no tiene este registro, no podrá probar si el trabajador ha realizado o no las horas extras reclamadas. Además, en caso de no cumplir con esta obligación, la empresa podrá ser sancionada. Hay sentencias que han dado la razón al trabajador que reclama el pago de horas extras solo por el hecho de que la empresa no haya llevado a cabo el registro de jornada, por lo que no tiene cómo probar que no las ha realizado. Si es tu caso, tenlo en cuenta, ya que podrás reclamar estas horas con mayor facilidad. Por último, es importante tener claro que los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar horas extras, ya que si no, podrían considerarse que la empresa ha realizado un contrato a tiempo parcial fraudulento, tratando de encubrir una necesidad realmente de tiempo completo. Estos trabajadores sí pueden realizar lo que se conoce como horas complementarias, que tienen un tratamiento distinto. La idea es la misma, son aquellas horas que se realizan por encima de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo parcial, es decir, con una jornada inferior a 40 horas semanales. Sin embargo, estas horas complementarias se remuneran como horas ordinarias y no es posible su compensación con descanso, es decir, siempre se compensan económicamente, a diferencia de las horas extra. Se exige que para su realización se firme un acuerdo escrito entre empresa y trabajador. En el pacto debe figurar el número de horas complementarias que se puede exigir al trabajador, así como su distribución. El trabajador afectado a horas complementarias debe realizar las jornadas de trabajo de, como mínimo, 10 horas semanales en el cómputo anual. Es decir, aquellos trabajadores que tengan una jornada de trabajo ordinaria menor a 10 horas no pueden realizar tampoco horas complementarias. Además, se debe realizar un preaviso de como mínimo 3 días, detallando los días y los horarios en los que se van a realizar estas horas complementarias. Este plazo puede ser superior si así lo establece el convenio colectivo, pero en ningún caso puede ser inferior. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 12, diferencia dos tipos de horas complementarias. Las horas complementarias pactadas son aquellas que se acordaron en el contrato de trabajo o se pactaron con posterioridad al mismo y se anexaron. Estas horas no pueden exceder el 30% del total de horas ordinarias y siempre que exista un mínimo de 10 horas semanales de trabajo, como hemos dicho anteriormente. Por otro lado, las horas complementarias aceptadas. El empresario ofrece al trabajador realizar más horas de las que se corresponden por contrato o de las ya pactadas de manera posterior. El límite máximo es el 15% de la jornada ordinaria que establece el contrato de trabajo. Este tipo de horas complementarias son aceptadas de manera voluntaria y siempre que tenga un mínimo de 10 horas de jornada ordinaria. Además, vía convenios colectivos se pueden modificar estos límites, pero en todo caso no se podrá exceder del 60% de la jornada para las horas complementarias pactadas y en las segundas no podrá superar el 30%. Por último, nos gustaría acabar el tutorial con preguntas frecuentes que suelen surgir alrededor de las horas extraordinarias. Al reclamar las horas extras no abonadas, ¿puedo reclamar alguna cuantía adicional? Sí, junto a una demanda reclamando el abono correcto de horas extras, puedes solicitar que se te abone un 10% de intereses de demora, así como que la empresa abone las cotizaciones a la Seguridad Social no realizadas por ellas durante los últimos 4 años, que es el plazo de prescripción. ¿Pueden realizar los menores de edad horas extras? No, el Estatuto de los Trabajadores lo prohíbe para menores de 18 años. También prohíbe realizarlas a trabajadores con horario nocturno o trabajadores discapacitados, así como a trabajadores a tiempo parcial, como hemos dicho anteriormente, o en situaciones de ERTE. Esta prohibición rige solo para las horas extras estructurales, por lo que sí podrán realizar horas extras por fuerza mayor. Esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más novedades y consejos laborales, o déjanos un comentario. Nos vemos en la siguiente.